Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:35 de la mañana. Gracias por la sintonía. Algunos temas para comentar y empecemos por la polémica en torno a los denominados narcogenerales. Yo quiero en este punto relevar un tuit que publicó hace 2 días el colega periodista y amigo Javier Reyes, un comunicador de altísimos quilates, que justamente refería, ¿no?, de dónde salen o salieron las investigaciones de los más grandes casos de corrupción de los últimos tiempos. Y esas investigaciones no salieron del Ecuador, no fueron investigaciones que tuvieron su génesis en nuestro país. El caso de Brecht, por ejemplo, decía Javier, es una investigación que sale desde Estados Unidos y desde Brasil. El caso de Petroecuador, desde Estados Unidos. El caso Las Torres, desde Estados Unidos. Acuérdense ustedes que en este caso Las Torres fue detenido hace 2 años, 2019. El señor Raúl de la Torre en Estados Unidos, y su detención aquí en el Ecuador pasó de agache. Siempre digo, no tengamos memoria corta. No tengamos memoria corta. La detención de Raúl de la Torre en los Estados Unidos pasó de agache. Aquí no se escandalizaron, pese a que se reveló que el señor fue detenido en Estados Unidos con una maleta de dinero y que incluso estaba con un policía, acompañado de un policía. Pasó de agache. Y esa investigación se activa, de lo que se conoció, porque Estados Unidos le proporcionó a la Fiscalía Ecuatoriana toda la información de las delaciones de la Torre. Y recién ahí se activa la Fiscalía y promueve los allanamientos que derivaron en la detención de Pablo Celi, de su hermano Esteban, del fallecido ex ministro de Energía y ex secretario de la Presidencia, José Augusto Briones, del gerente de Petroecuador, Pablo Flores, y de otros. Pero se activó a partir de una investigación de Estados Unidos. El caso de alias Gerald, una investigación de Estados Unidos y de Colombia. El caso de Seguro Sucre, investigación de Estados Unidos. Y ahora el tema de los narcogenerales. Y la reflexión que hace además el colega Javier Reyes es una reflexión con la cual coincido y he señalado permanentemente esto. Y aquí las investigaciones, decía Javier, si las hay, se mueven al vaivén de quien gobierne. No nos engañemos, querida audiencia. En este país, a lo largo de los últimos 42 años, desde el retorno a la democracia, en este periodo que es el más extenso, entre comillas, de la vida democrática del Ecuador desde su nacimiento como república en 1830, en este país las investigaciones y las decisiones judiciales se mueven con base al poder político de turno, así de simple. Así fue antes, así es hoy y seguramente será mañana. Yo no tengo ningún tipo de expectativa de que estas lógicas cambien con base en una justicia realmente independiente, que actúe de forma independiente de quien gobierne, independiente de quien ostente el poder, independiente de las mayorías políticas, independiente de los momentos y de las coyunturas, que debería ser lo lógico. Este país no se caracteriza por aquello. Como bien decía Javier Reyes, las investigaciones se activaron en el Ecuador a partir de investigaciones que se iniciaron en otros países, no porque aquí haya una institucionalidad. Y claro, aquí se ha generado una especie de escándalo, sorpresa, por las declaraciones de un embajador que digo, a mí me sorprendió, porque me sorprendió por el anuncio. Habla de narcogenerales sin dar nombres y habla del retiro de las visas. Sorprende porque además el gobierno también se declaró sorprendido. Y el gobierno le ha pedido información al embajador Michael Fitzpatrick sobre este tema. De hecho, ayer el presidente Lasso, en una entrevista que concede en Carondelet a los colegas Clever Chica Zambrano y Jorge Ñacato, se refiere a este tema y Diario El Universo lo trae a colación.
Presidente Lasso ha dicho, no creo que el embajador de Estados Unidos se refiera a generales activos. Debería precisar nombres para evitar esta especulación. Dice la nota, empezar por la nota. La mañana de este martes 14 de diciembre, el presidente Guillermo Lasso respondió a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, quien habló de la existencia de narcogenerales a quienes se les ha retirado la visa para impedir su ingreso a ese país. Lasso señaló que no cree que el embajador se refiera a generales activos y que debería precisar los nombres para evitar esta especulación, sobre todo los generales. No creo que el embajador de Estados Unidos se refiera a los generales activos, sino muy probablemente a determinados generales que dejaron sus funciones precisamente porque no pasaron por la debida diligencia que se realiza para poder evaluar su comportamiento. El embajador americano debería precisar los nombres para evitar esta especulación sobre todos los generales. Sobre ninguno de los generales activos existen sombras de sospechas, señaló el mandatario. Lasso aseguró que el cuerpo de generales de la Policía Nacional y el cuerpo de generales de Fuerzas Armadas están compuestos de elementos serios, respetables, y han pasado por una debida diligencia antes de su ascenso. Agregó que el embajador se refiere muy probablemente a determinados generales que dejaron sus funciones precisamente porque no pasaron por la debida diligencia. La nota del Universo añade, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador no se ha pronunciado sobre el tema desde ayer y tampoco ha respondido a la solicitud que hicieron el ministro de Defensa Luis Hernández y la ministra de Gobierno Alexandra Vela en la misma línea de Lasso, de que entregue información para procesarla a través de las instituciones correspondientes con las respectivas investigaciones. A ver, presidente dice, no creo que el embajador de Estados Unidos se refiera a los generales activos, sino muy probablemente a determinados generales que dejaron sus funciones, precisamente porque no pasaron por la debida diligencia que se realiza para poder evaluar su comportamiento. Pero los generales en servicio pasivo, fueron generales en servicio activo. O sea, es una ecuación indiscutible. El hecho de que un general hoy haya pasado a servicio pasivo no significa que antes no haya sido general en servicio activo. Y es probable, el presidente dice, que ninguno de los generales activos hoy tiene algo que ver con el tema de los narcogenerales, ese señalamiento que ha hecho el embajador Michael Fitzpatrick. Pero esos generales en servicio pasivo, que dice el presidente, podría ser alguno en servicio pasivo, que dice el presidente, antes fueron generales en servicio activo. Y como fueron generales en servicio activo, ostentaron cargos de decisión y de poder, tanto en Fuerzas Armadas cuanto en Policía Nacional. El tema, querida audiencia, es que este tipo de declaraciones y este tipo de situaciones no se pueden quedar en el aire. No se pueden quedar en el aire. Y deben ameritar una investigación, pues, y no matizarla de la manera como se lo pretende hacer en este momento. Los generales en servicio pasivo fueron generales en servicio activo. Tuvieron funciones, tuvieron poder de decisión, tuvieron un papel protagónico antes de convertirse en generales en servicio pasivo. ¿Quiénes son los narcogenerales? Que eso termina siendo lo de fondo. Esto no se puede quedar en una simple declaración del señor embajador de los Estados Unidos en Quito. Esta declaración del embajador debe derivar en aclaraciones, en precisiones y en que el país alguna vez pues conozca toda la verdad de las cosas. Y que los posibles o presuntos involucrados se defiendan como corresponde, que presenten sus descargos como debe ser en un Estado de Derecho. Sí, el Ecuador no es un Estado de Derecho, sí, de acuerdo. Hablo desde el ideal. Me preocupa además que en este contexto que estoy señalando, ayer hubo una suerte de alerta del general Víctor Arauz, que publicó en su cuenta Twitter. Les voy a leer textualmente lo que publicó el general Arauz ayer. El general Víctor Arauz es uno de los 4 generales que no fueron ascendidos en agosto pasado. El general Arauz presentó una acción de protección, ganó la acción de protección. La semana anterior se le restituyó en su cargo junto a los otros 3 generales.
Y desde el día lunes se le asignó funciones al general Arauz. Hubo toda una polémica en torno al ascenso del general Arauz. Y ayer hay un par de tweets del general Arauz que son realmente llamativos. El uno dice lo siguiente, lo publicó el general Arauz ayer a las 17:21. Acabo de ser convocado mañana, o sea hoy, a las 14 horas para una entrevista en la embajada americana. Me pidieron llevar los pasaportes, no solo el mío, sino los de mi familia. Presumo para qué será. Luego daré a conocer en rueda de prensa resultado de la misma. Declaración de Víctor Arauz publicada en su propia cuenta de Twitter ayer. O sea, la embajada le ha llamado el día de hoy y que lleve los pasaportes tanto de él cuanto de su familia. La pregunta se cae de Maduro. El general Arauz es uno de los generales o de los oficiales de la Policía Nacional a los cuales el Departamento de Estado de los Estados Unidos le retiró la visa. ¿Es él o le está retirando la visa? ¿O se va a confirmar el retiro de la visa? Creo que la pregunta se cae de Maduro. De Maduro. Porque como dice la sabiduría popular, no hay coincidencias en Pascuales. Declaración de, restitución del general Arauz la semana anterior, regresa el día jueves, se le asigna funciones el lunes, aparece en el portal Primicias una entrevista muy reveladora de la colega Adriana Noboa al embajador de Estados Unidos, habla de narcogenerales, el gobierno reacciona, pide explicaciones y de pronto el general Arauz dice que ha sido convocado por la embajada de Estados Unidos. Perdónenme, no tengo en la memoria un caso parecido, no la tengo. Si es que alguien tiene alguna referencia de un caso parecido, le ruego que me comparta, porque en la cabeza no tengo en la memoria ni en la retina un caso similar a lo que ha señalado el general Arauz. De que la embajada de un país le llame a un oficial de la Fuerza Pública Ecuatoriana con los pasaportes, créame, yo no recuerdo antecedentes, es la primera vez que escucho algo así. Es la primera vez. No recuerdo que haya ocurrido en el pasado. Pero digo, esto coincide y uno puede empezar a dudar. 14 horas dice, el día de hoy, el general Arauz ha sido convocado a la embajada de Estados Unidos con los pasaportes y los de su familia, y dice, presumo para qué será. Pero no solamente eso. Posteriormente, el general Arauz minutos después publica otro tuit que es todavía más complejo. A las 17:28 de ayer, publica el general Arauz en su cuenta Twitter, circula un audio en donde presumiblemente la comandante general, entiendo que se refiere a la comandante Tanya Varela, colude para encarcelarme. Sus amenazas no fueron en vano, me citaron en la embajada americana. Cuando se coteje su voz, todos entenderán lo que ahora están montando. Enfrentarlos tenía un costo, no me atemorizarán. Tuit del general Víctor Arauz. Su abogado, el jurista Diego Chimbo, replica ese tuit y señala: tranquilo, Víctor Arauz, la investigación del delito de falsificación de documento que involucra a la comandante general Tanya Varela se le ejecuta con visas o sin visas. Enfrentar el poder tiene consecuencias que debes asumir. Detenerte no es una opción. Miren ustedes todos estos hechos sobre los cuales evidentemente hay una presunción, no hay precisiones. Y la ausencia de esas precisiones obviamente se presta a la especulación. Pero de este tipo de cosas, yo creo que el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, ojalá, ahí va el idealista del Vela, ahí va el utópico del Vela, ojalá que se manejen con algo de transparencia, qué utópico que soy, ¿no? Ojalá que se manejen con algo de rigor, de transparencia, y que el país pueda conocer la verdad. No permitan que el rumor se fortalezca.
No permitan la especulación, no le den paso a la especulación. Informen qué está ocurriendo. Porque sería gravísimo, créanme, sería gravísimo que se confirme con evidencias que generales de Policía Nacional o Fuerzas Armadas están vinculados con el narcotráfico. Más allá de las presunciones que pueden existir, más allá de aquello, sería muy grave, muy grave, querida audiencia. El portal Primicias, ¿quién hizo esta nota? La redacción. La redacción de Primicias publica una nota que dice: los narcogenerales, una pieza común de los carteles latinoamericanos. Desde las décadas de los 80 y 90, varios carteles de la droga han operado en distintos países de la región. Todos lograron infiltrarse en la fuerza pública. Eso es lo de fondo. Lo de fondo es esto. Lo de fondo es, a partir de la declaración del embajador, que es una declaración reveladora pero incompleta. Reveladora pero incompleta. Porque el embajador habla de narcogenerales a los cuales se les ha revocado la visa. Es una revelación pero incompleta. ¿Por qué? Porque no da nombres. Y está claro que el embajador no va a dar nombres por los códigos diplomáticos que se siguen. Pero el gobierno se declara sorprendido, que no sabe a qué se refiere y le pide explicaciones al embajador. Bueno, esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de que el país, alguna vez pues, de verdad, en serio, se dé un baño de verdad. ¿Hay narcogenerales? Y si los hay, ¿cuáles son? Y si se los identifica, ¿qué va a pasar con esos narcogenerales? Primicias dice: la reciente declaración de Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en Ecuador, sobre la existencia de supuestos narcogenerales en las fuerzas del orden, generó diversas reacciones, pero sobre todo ha profundizado una pregunta que ya se venía repitiendo: ¿hasta dónde llega la infiltración del narcotráfico en el Estado ecuatoriano? En entrevista con Primicias, el diplomático aseguró que se está investigando un caso de narcogenerales y que incluso ya se han retirado visas estadounidenses, pero dijo no puede mencionar nombres. Si bien en Ecuador no han faltado casos de uniformados en servicio activo y pasivo detenidos por ayudar al narcotráfico, ¿cierto? Esta es la primera vez que se apunta a oficiales del más alto rango. La primera vez. Lo que más lejos habían llegado, dice la nota, los carteles del narcotráfico, es con Telmo Castro, quien fue capitán del ejército y se convirtió en el nexo del cartel de Sinaloa en Ecuador. Castro murió en 2019 tras un ataque en una prisión de la provincia del Guayas. ¿Qué más dice la nota de Primicias? A ver. El gobierno, a través de los ministerios de Defensa y Gobierno, se desmarcó de esta declaración, como lo dijimos, y aseguró que a ninguno de sus generales en servicio activo se le ha retirado la visa estadounidense. Volvemos a lo que les decía al inicio. Si no hay generales en servicio activo de los actuales, los pasivos alguna vez fueron activos. Los oficiales que hoy son pasivos, antes fueron activos. La terminología narcogenerales utilizada por Fitzpatrick no es nueva, se ha usado en decenas de casos en países como México, Panamá, Colombia, Perú y otros. La captación de altos oficiales de la policía y Fuerzas Armadas ha sido una de las principales estrategias de los carteles del narcotráfico para afianzar su éxito criminal en estos países. Si esto se comprueba, ¿ya podemos hablar de un Estado fallido o todavía no? Pregunto. ¿Se dan cuenta la gravedad de que se compruebe, de que oficiales generales, los generales son parte de la cúpula de la policía o de Fuerzas Armadas, los generales, la parte más alta de la cúpula, que oficiales generales estén involucrados en narcotráfico, ya nos ubica al mismo nivel de naciones como México, Panamá, Colombia y Perú, que sí enfrentaron casos similares y que termina siendo inédito en el caso del Ecuador. ¿Se dan cuenta al nivel que llegaríamos si esto se comprueba? Y esto debería, querida audiencia, promover un debate en realidad de fondo, serio, responsable, alejado de los tintes políticos. Que alguna vez, por Dios, las investigaciones y el discurso lo alejen de los temas de conveniencias políticas o del denominado framing. Que se desmarquen y se distancien de eso. Que se alejen del determinado framing e investiguen de verdad, independientemente de la coyuntura del momento político.
que investiguen de verdad, termina siendo la confirmación, si es así, de una presunción que se ha manejado durante los últimos tiempos en el Ecuador sobre la penetración del narcotráfico en la fuerza pública ecuatoriana, al nivel de generales, si es así como se ha revelado. Yo, créanme, yo estoy espeluznado con esto. No sé ustedes, estoy seguro que también. Y lo que debemos esperar y aspirar a los ecuatorianos es de verdad una investigación profunda, seria, responsable. En Panamá, por ejemplo, cita primicias, el caso de Manuel Antonio Noriega en el año 97, uno de los primeros casos. Me imagino que los de mi generación y de los de la generación anterior a la nuestra, se acuerdan del general Manuel Antonio Noriega, que ejerció el poder como dictador en Panamá entre el 83 y el 89. Justamente en el 89 fue derrocado por una incursión de los Estados Unidos. Y se lo encausó por supuestos vínculos con el narcotráfico colombiano, particularmente con el cártel de Medellín que lideró Pablo Escobar. En México, entre el 97 y el 2020, se han destapado al menos una decena de casos de altos oficiales vinculados a grupos del narcotráfico. Y hay una lista. En Colombia, según un reciente informe de diario El Tiempo de Bogotá, más de 1,000 integrantes de la Fuerza Pública colombiana son investigados por nexos con el narcotráfico. Ejemplos que publica Primicias. 888 de los investigados son policías, la mayoría en servicio activo, y 350 militares. Estos uniformados son vinculados a las denominadas bandas emergentes como los rastrojos y los urabeños. No es nuevo en Colombia. Uno de los casos más recordados es el de Danilo González Gil, teniente coronel de la Policía de Colombia, conformó el bloque de búsqueda que fue parte del operativo que terminó en la muerte de Pablo Escobar. Años después, cuando González tramitaba su entrega a Estados Unidos, fue asesinado en Bogotá. Se presume que sus victimarios fueron enviados por el cartel del Norte del Valle, con quienes el ex policía se alió para capturar a Escobar. Este país, a lo largo del tiempo, siempre lo vendieron como una isla de paz, ¿no? Una isla de paz en medio de la guerrilla y del narcotráfico colombiano, y en medio del terror, y del otro lado el terrorismo peruano, narcotráfico y terrorismo peruano. Siempre ubicaron a este país como una isla de paz, y que este país era un país de tránsito de la droga. Un país de tránsito de la droga. Lo que está ocurriendo hoy en el Ecuador, si es que esto se comprueba, termina siendo inédito, y creo que ya nos ubica en otro nivel. Porque, como bien anotaba la nota, no hay antecedentes de generales que hayan sido investigados o señalados por una presunta vinculación con el narcotráfico, o de generales a los cuales otro país les haya retirado la visa por su supuesta vinculación con actividades del narcotráfico. Es gravísimo, gravísimo lo que ha pasado. Y sobre esto, tanto la ministra de Gobierno cuanto la comandante general de la Policía Nacional, creo yo, deben en el menor tiempo posible brindar sus explicaciones con la seriedad que debe caracterizar una investigación de este calibre. Sin temor ni favor, pero tampoco que se convierta en una persecución. Sin temor ni favor, pero no persecución. Ojalá que algún día ocurra eso. Ojalá, de verdad que es un tema preocupante muy preocupante. Habrá que darle seguimiento, veamos qué pasa hoy a las 2 de la tarde con Víctor Arauz, que ha sido convocado a la Embajada de los Estados Unidos para brindar sus explicaciones. Quiero cerrar esta parte del comentario rapidito, antes de pasar a la pausa. Ya mismo lo tendremos a Fernando Rosero Rode, atentos, vamos a tener un diálogo sobre el tema de la custodia, la resolución de la Corte Constitucional sobre la tenencia de los hijos. ¿Ya? Vamos a tratar de entender justamente cuál es el papel de la mamá, cuál es el papel del papá, qué pasa con eso. Lo vamos a entender con un especialista en la materia, y luego tendremos un interesante debate con el representante de los empleadores y el de los trabajadores en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Pero antes,
muy preocupados, muy preocupados por el tema de la variante Omicron. Ayer la ministra de Salud ha confirmado el primer caso. Miren ustedes cómo había un anuncio de medidas de restricción para el ingreso de viajeros procedentes de ciertos países. Terminó siendo un ecuatoriano, un profesional ecuatoriano, que había viajado a Sudáfrica por temas de investigación. Entiendo que pertenece a Agrocalidad. Sabemos que está aislado, eso es lo que ha dicho la ministra de Salud, pero termina siendo absolutamente preocupante el tema. Va atado con las medidas de restricción que han sido anunciadas el día de ayer. Otra vez tendremos restricciones en Navidad y fin de año, en pases del niño, en cenas navideñas con el tema de los aforos, en el tema de los años viejos. Yo quiero hacer un llamado respetuoso a la reflexión de la audiencia y de quienes tienen la gentileza de escuchar este espacio. Miren lo que está pasando, que no es chiste. En Alemania, por ejemplo, la Bundesliga, que es el torneo de fútbol de Alemania, empezó a jugarse nuevamente sin público. No ocurre lo mismo en Inglaterra, pero ocurre en Alemania. Lo que pasó este domingo en el Estadio Capuel de Guayaquil, donde no respetaron el aforo, no respetaron el distanciamiento, la gente ahí amontonada, no importa el COVID, no importa la variante Omicron, no importa la variante Delta, no importa la variante Gamma, no importa nada. La gente cree que estamos otra vez viviendo la normalidad y viva la fiesta aquí. Sí, estoy vacunado y no importa. La persona que se contagió de la variante Omicron, según la ministra de Salud, tenía la dosis, el esquema completo de vacunación, las 2 dosis de vacunación. Y yo quiero recordarles que la vacunación no es que le inmuniza totalmente. La vacunación le ayuda a minimizar los efectos que puede generar un contagio. Y esa inmunización parcial que le daba a la vacunación tiene que ir acompañada de otras medidas, como mantener el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de alcohol, de gel antibacterial y de mascarilla. Pero aquí lamentablemente hay un segmento del país que se ha relajado totalmente. Por Dios, una vez más, tomemos en cuenta que la pandemia no ha pasado. Estamos en una situación que se podría complicar si nos desatamos. Ya viene fin de año, vamos a Salinas otra vez, vamos al malecón. Tranquilos, tranquilidad. ¿Es complejo para todos? Sí, pero tengamos un poquito de mesura. Tengamos un poquito de mesura. Por favor, recomendación de quienes hablan. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.